que ser del Atleti. Un sentimiento muy grande. El Atleti es distinto. El Atleti es así y el Atleti es así y se ha acabado. Y que no cambie. El que defina qué es ser del Atleti no está Para ser atlético hay que nacer. Yo creo que significa ser eso, la originalidad. Una pequeña rebeldía. Ser un poco un sufridor. Como una devoción, como un rito. como haber nacido en alguna parte. Una medicina que si la dejas pues no te cura. Porque hay algo que te llama, no sé si son las líneas rojiblancas. Es que es inexplicable. Se es o no se es del Atlético de Madrid, ¿no? Con todas sus consecuencias. Uno no tiene tantos triunfos, uno no tiene tantas copas, pero uno tiene alma, uno tiene espíritu. Ser del Atlético es muy difícil ser, ¿no? Saber ganar y saber perder, saber apasionarte. Esto es tan sublime, es tan bonito, es tan elevado. Ya el escudo no es por encima, ya el escudo es por dentro, ¿no? Ser del Atleti es ser buena persona. Fíjate lo que te digo. Pues eso, el Atleti. Normalmente el que es del Atleti es un poco inconformista, o sea, no me conformo de ganar siempre, soy de este equipo porque soy, porque quiero, porque lo deseo, y eso te lleva a ser más fuerte. Es una forma de vida, un sentimiento. Es algo que a lo largo de estos 100 años parece que se ha ido sembrando y sembrando. Yo no entiendo mi vida sin haber sido Atlético de Madrid. Eso es lo que yo pido. Morir arropado con la bandera del Atlético de Madrid. Desde Inglaterra, el fútbol comenzó a introducirse en España a principios del siglo XX. La afición nos vino principalmente de la mano de estudiantes de clase adinerada que empezaron a practicarlo entre sus actividades deportivas. Llamaba la atención porque parecía una inmoralidad que una serie de señores en calzoncillos corrieran por unos solares a la vista de todo el público los domingos por la mañana. Y hasta se pedía la intervención de los guardias para que desalojaran a esos inmorales de los terrenos que estaban a la vista de todo el mundo, porque lógicamente no había campos de fútbol, había solares en los que se practicaba. En Madrid, el 26 de abril de 1903, un grupo de estudiantes madrileños y sobre todo vizcaínos crean nuestro club, sucursal del existente en Bilbao, el Athletic Club. Empezamos con indumentarias idénticas, camisetas en franjas verticales, mitad azul, mitad blanca. Tenían un defecto importante y es que se desteñía el azul sobre el blanco. Entonces le encargaron a Juanito Lordui que, aprovechando unas vacaciones que se iba a Inglaterra, se trajera de Inglaterra unas camisetas que allí ya se confeccionaban ad hoc para jugar al fútbol, azules y blancas, que era la que llevaba el Blackburn Rovers. Este hombre, como nos pasa muchas veces a todos, pues llegó a Londres, se pasó sus vacaciones y el día antes de tener que ir a Southampton para embarcar camino de Bilbao, pues fue a por las camisetas y no las encontró. Y por lo tanto, al llegar a Southampton, pues se metió en una tienda pensando hacer ya la última tentativa, y el Southampton viste rojo y blanco. Llegó muy contento con sus 3 juegos de camisetas y dijo, pues no he encontrado blancas y azules y aquí están las rojiblancas. El 20 de febrero de 1907 nos separaríamos de Bilbao, creando un club y una afición independiente. A partir de entonces participamos en distintos torneos, logrando ganar por primera vez el campeonato regional en 1921. Ese mismo año, paradojas del destino, los dos atléticos, el de Bilbao y el de Madrid, disputan la final del Campeonato de España. Nosotros vestiríamos la antigua indumentaria blanca y azul, los bilbaínos la rojiblanca. Los aficionados atléticos ya seguíamos al club, que entonces era una sociedad polideportiva donde se competían múltiples deportes, el fútbol entre ellos. Hay jugadores del Atleti como por ejemplo Tuduri, que es finalista de 100 metros en atletismo, es campeón de España de hockey sobre hierba
y es futbolista durante 12 años del Club Atlético de Madrid. Bueno, él era muy aficionado al deporte, toda su vida estuvo haciendo deporte y él, desde luego, era muy feliz. Empezó siendo delantero, luego pasó a medio centro, que fue, yo creo que el puesto donde más jugó. Eran jugadores sportmen, lo que se llamaba sportmen, aficionados a todos los deportes y aquellos que tenían pues, esas características o cualidades que servían para casi todo. Pues el Atlético de Madrid estaba fundado por estudiantes y por gente pues, que hacía del deporte un hobby total. La mayoría de los jugadores, por lo menos los compañeros de mi padre, pues eran titulados y profesionales y de carreras que costaban esfuerzo. Yo me parece, si no me equivoco, que en el equipo de mi padre por lo menos había 5 ingenieros. Realmente todos los jugadores del Atleti, absolutamente todos, eran amateurs, eran estudiantes. No cobraban nada, obviamente, sino que más bien les costaba a veces disgustos de la familia, porque yo recuerdo que a mi abuelo, a su padre, no le gustaba nada que jugara. Y a veces iba a espiar al estadio a ver si salía a jugar. Y entonces mi padre, con la camiseta ya puesta, se quedaba en el vestuario para que no le pudiera achacar que perdía el tiempo, que no estudiaba. A él le costaba jugar al fútbol un duro al mes, que era lo que pagaban de cuota por ser socios del Atleti. Los sábados, si tenían que viajar a alguna ciudad para el partido del domingo, viajaban en tercera. Dedicarse al fútbol era verdaderamente deportivo y deseoso porque les ocupaba mucho tiempo. Muchas veces ir a jugar a Vigo eran 3 días de ida y otros 3 de vuelta, era perder una semana. Y claro, cuando llegó el profesionalismo para ellos fue un shock. A finales de los 20, la Unión de Clubes gesta la creación de un campeonato de liga a la manera del campeonato existente en Inglaterra. El primer campeonato se organiza en 1928 y participan 10 clubes, entre ellos el Atlético de Madrid. Los aficionados rojiblancos ya llenaban los estadios donde jugaba el Atlético. Eran los comienzos del profesionalismo. Y hay una frase de uno de los jugadores de aquella época del Atleti que dijo: yo no seré nunca un jornalero del fútbol. La mayoría de los jugadores, mi padre y sus compañeros, cuando el fútbol se profesionalizó, dejaron de jugar. Su postura era esa, que el fútbol era para jugarlo, para divertirse y no para otro motivo. En mayo de 1923 se inauguró el Estadio Metropolitano en Cuatro Caminos con la presencia de la reina María Cristina, la infanta Isabel y los infantes, realizando el saque de honor el infante Don Juan. Aunque seguimos a nuestro Atlético en distintos campos de Madrid, el Metropolitano se convertiría en nuestro principal estadio, utilizándolo primero en alquiler y posteriormente en propiedad ya en 1950. Se hizo popular la entrada general a 50 céntimos de pie y albergaba a 25.000 espectadores. Y ya empieza la pasión, ya empieza pues, un fútbol diferente, ¿no? Todo el mundo iba de traje, de corbata, de sombrero y fumaba puros en el fútbol. Era un niño de 8, 9, 10 años, pero aquel ambiente deportivo, limpio, sin contaminación de ningún otro tipo, el entusiasmo de los seguidores del Atleti, sobre todo los socios que estaban enfrente, el ánimo, todo eso es muy contagioso. Era precioso ver toda una lateral o una gradona que ante una gran jugada, un gol decisivo o un triunfo importante, se poblaba de pañuelos blancos que parecía el vuelo de miles de palomas blancas volando. Esa explosión, además muy espontánea, pues de salir a la calle y ponerse un clavel rojo y blanco, y todo esto era muy gratificante sobre todo.
veía goles a destajo, ¿sabes? Pocas veces se paraban, terminaba un partido 1-0, 1-1, era rarísimo, rarísimo. 3-3, 4-4, 2-2, 5-5. En aquella época los defensas no tenían otra misión más que pegar patadas. Te decían, como pases por aquí, dice, puede pasar el balón, pero tú no. El jugador no miraba para atrás. Nosotros los jugadores de fútbol estábamos más unidos a la afición que se está ahora. Yo vivía en Cuatro Caminos y después de los partidos yo subía andando hasta mi casa, porque entonces no había coches, no teníamos coches. Y entonces subía, y entonces pues yo me subía con 40 o 50 aficionados hasta mi casa. En los años 50, el crecimiento de Madrid dificultaba cada vez más el acceso de la afición al Metropolitano. El aumento de la hinchada rojiblanca hacía necesario construir un nuevo estadio. Javier Barroso, presidente en aquellos años, realizó su diseño. Parece que hubo una oportunidad de compra de unos terrenos muy baratos en la ribera del Manzanares. Y bueno, pues él empezó el estadio, hizo el proyecto, lo regaló al club, lo hizo, puso toda la ilusión del mundo, pero una serie de problemas financieros que él no supo solucionar, por razones que yo no conozco ahora mismo, pues lo obligaron a abandonar el club por esa circunstancia. Sería bajo la presidencia de Vicente Calderón cuando comenzarían las obras del estadio en la ribera del Manzanares, nuestra sede definitiva. Retrasos en la construcción del estadio casi nos obligan a animar a nuestro Atlético en el Santiago Bernabéu. La masa social, lógicamente, no desea ir a jugar al Bernabéu. Él les decía que aunque fuera con las porterías al hombro, iríamos directamente del Metropolitano al Manzanares. Y realmente el cumplir ante la afición aquella, vamos a decir, aquellas palabras, para él fue realmente algo importante. El Estadio Vicente Calderón del Club Atlético de Madrid ha celebrado su inauguración oficial con un encuentro internacional entre las selecciones de España y Uruguay que despertó gran interés. Con este motivo se desplazó hasta el estadio Su Excelencia el Jefe del Estado, a quien acompañaban su esposa y el Príncipe de España, descubriéndose una placa conmemorativa. Fui capitán de la selección única y exclusivamente en esa ocasión. Fue un partido efectivamente contra Uruguay al que le ganamos 2-0. Lo más importante es que el campo se abrió y que la gente sabía de que la célebre pancarta aquella que decía nadie nos ha humillado, mientras unos van de pie, nosotros vamos sentados. Y esto creo que queda grabado en el espíritu, en el ánimo, en el corazón y en el alma, porque este club tiene una gran alma de esta institución. Durante estos 100 años, por encima de otros enfrentamientos, un duelo ha encendido la pasión de nuestra afición rojiblanca. El derbi con el club vecino de la capital, el Real Madrid. Se vive en bares, en trabajos, en la calle, en las propias casas que hay familias divididas, pues, es decir, divididas por los colores, los dos equipos. Desde el comienzo, para todos los aficionados rojiblancos, los encuentros contra el Real Madrid han sido siempre algo más que una rivalidad estrictamente deportiva. Siempre lo que da el fútbol es magnífico, ese antagonismo, esa rivalidad por años, ¿no? Era un duelo a muerte, vamos, eso está claro. Quizás sea el derbi más caliente de Europa, ¿no? Es siempre David contra Goliat. Alardean, ¿no?, de sus triunfos y desgraciadamente el Atlético de Madrid no ha conseguido tantos. Pues siempre tienes esa rivalidad y esa ganas de ganarle, ¿no? Da igual el año del que se trate, el torneo o la competición.
La afición acude al campo con el deseo de vencer al rival, pero sobre todo al Real Madrid. Es que hay que ser antimadridista. El que es atlético de verdad es antimadridista, y el que es del Real Madrid es antiatlético. Por el hecho de estar en la misma ciudad, por el hecho de tener que sufrirle, por el apoyo institucional permanente que tiene, por el apoyo mediático permanente que tiene, el tú sentirte débil hace que tengas una lucha contra lo imposible. De 10 veces que nos hemos enfrentado al Real Madrid, nos puede haber ganado bien 2 veces. Las otras 8 veces siempre ha sido precedido de alguna anormalidad. Pero yo me acuerdo del año 47, en el Metropolitano, último partido de Liga, Madrid-Atleti. Era el último partido de Liga y el Atleti ganando era campeón de Liga. Y resulta que en el descanso iba ganando el Atleti 2-0. Y entonces los socios del Madrid, que estaban en el fondo, empezaron a decir que tongo. Y al final terminó ganando el Madrid 3-2 y fue campeón de rebote el Valencia. La final de Copa contra el Madrid en el Bernabéu quizás sea el momento que más satisfacción me ha dado. Se la ganas al Real Madrid en el Bernabéu, eso es lo soñado por un atlético, ¿no? El ganarle al Madrid en su feudo un título. Jamás me podré olvidar ese momento. Fue un pase de Manolo y tenía poco ángulo y no sé cómo me ha salido de dentro del alma, ¿no? Un tiro tremendo y he entrado por la escuadra y fue un momento tremendo, único. Yo creo que para mí y para la afición, ¿no? Nosotros ganamos la Liga 76-77 en Chamartín. Fuimos campeones en el campo del Real Madrid, el 1-1 ya, faltando 2 jornadas nos daba el campeonato de Liga. Pues eso es una alegría importante. Las 2 copas que le ganamos al Madrid en Chamartín, ¿no? En el Bernabéu, que eso yo las vi, además las 2 que empezamos perdiendo y al final terminamos ganando. El Atleti hasta entonces no había ganado la Copa de España, la final se jugaba en el Bernabéu, fue muy emotivo para nosotros el ganarle esa final por 3-1. Fue una final vibrante, espectacular, porque el Madrid, como digo, para mí era el mejor equipo que tenía y nadie daba un duro por nosotros y la verdad es que bueno, pues que le ganamos bien. Este fue el primero, que luego se repitió el segundo año, pues ya un equipo muy hecho el nuestro y ganamos muy bien, creo. Fue un gol muy bonito, muy elaborado por el equipo. Cuando el balón llegó en mis pies, yo creo que tuve que deshacerme de un par de defensas, entre ellos a Santa María, un fuera de serie, un central dificilísimo y que yo, bueno, pues pude eludirle, pude regatearle, entonces, bueno, pues metí el gol. La guerra civil borró toda actividad deportiva de la vida española, sembrando el miedo, el horror y la destrucción en cada rincón del país. A su término, el régimen militar franquista hizo esfuerzos por consolidar la estabilidad de aquella España devastada. Uno fue el retorno de la Liga de Fútbol. Desde el Ministerio del Aire se provocó una fusión con nuestro Atlético, creando el Athletic Aviation Club.
La situación del Atleti parece ser económica, era muy difícil, y entonces el Ministerio del Aire, juntamente con el Teniente Salamanca, es el que ayudó muchísimo a formar este conjunto de Atlético Aviación, y pudo, por lo tanto, el Atleti tener la base para poder organizar un equipo que, en fin, además tuvimos la fortuna de empezar ganando el campeonato de Liga. La primera liga de nuestra historia se lograba en 1940 durante el primer año de la dictadura militar del general Franco. Hubo algún partido que tuvo alguna resonancia así un poco militar, pero más bien era deportiva. Éramos más deportistas que militares. Al año siguiente, el Athletic Aviación revalidaría el título, llevando la segunda liga a las vitrinas rojiblancas. Estaban muy conjuntados y, claro, los demás equipos no estaban tan conjuntados como estábamos nosotros, y teníamos la suerte esa de que metíamos goles. En 1947, el Ministerio del Aire ordenó suprimir la palabra aviación de cualquier institución deportiva española. Así, nuestro club volvió a recuperar su nombre, Atlético de Madrid. Los aficionados rojiblancos que abarrotaban el Metropolitano disfrutaron de la consecución de la tercera liga en 1950. Una vez más, la alegría llegó sufriendo hasta el final. El título se alcanzó tras un dramático partido frente al Valencia. Aquel partido se ganó por eso, por lucha, y por los jugadores se dejaron todo lo que había que dejarse en el campo, pero el Valencia lo puso muy difícil, puesto que marcaba el Valencia, marcaba el Atleti, marcaba el Valencia, y hasta última hora no se decidió el resultado, que fue un 4-4. El equipo que levantó la Copa de la Liga en 1950 bajo la batuta de Helenio Herrera lo componían estrellas míticas en nuestra historia centenaria. A mí me impresionaron muchísimo, sobre todo a Alfonso Silva, Tarson, y Ben Barrett, la perla negra. Cuando fui a buscar a Ben Barrett a París, al Racing de París, pues pagué por Ben Barrett 160.000 pesetas. Siempre decía que él no era un jugador de fútbol, sino que era un artista del fútbol. Escudero era pues el goleador del equipo, era el que materializaba casi todos los goles. Si a finales de los 40 nos habíamos deleitado con el juego de la llamada delantera de seda, a principios de los 50 nos maravillaría nuestra extraordinaria línea atacante conocida como la delantera de cristal. Esa delantera se llegó a llamar la delantera de cristal. Pues le llamaban de cristal porque se rompía mucho. Y en aquella época pues tuvimos unas actuaciones muy notables, y una de ellas fue el 6-3 que metimos al Madrid en Chamartín. La delantera de cristal deleitaba al creciente número de socios colchoneros, que ya superaba los 25.000. El equipo terminó la Liga 1950-51 con 87 goles a favor, consiguiendo el cuarto título de Liga, también como siempre, sufriendo hasta el final. En el último partido de la temporada, un empate a domicilio frente al Sevilla nos permitió cantar el alirón. Se ganó con ello la Liga después de un follón con un gol que se anuló al Sevilla, y se armó una guerra casi. Los años 60 comenzaron de forma triunfal para nuestro club. En 1960 y 1961 se lograban 2 títulos de Copa consecutivos, ambos conseguidos en el Bernabéu ante el Real Madrid, por aquel entonces pentacampeón de Europa. No nos creíamos que habíamos sido campeones de Copa, porque le ganamos al Madrid célebre de Di Stéfano, Puska, Gento, en fin, un equipazo, y al año siguiente la segunda 3-2. Y nos incorporamos a la competición de la Recopa.
Hicimos una recopa importante, llegamos a la final y se jugó el partido en Glasgow contra la Fiorentina. La Fiorentina entonces era un equipo en Europa muy fuerte, tenía unos jugadores extranjeros y italianos muy buenos. Total que la primera final terminó empatada a 1 y hubo que repetirse el partido en Stuttgart. Le ganamos el partido a la Fiorentina por 3-0 y fue el primer título, digamos, europeo que conseguimos el equipo con el Atlético de Madrid. Era un título muy importante para el Atlético de Madrid y es un recuerdo que para mí es imborrable. En 1965 levantábamos nuestro tercer título de Copa. Se logró venciendo al Zaragoza por 1-0 en el Estadio Santiago Bernabéu. Se iniciaba una época dorada para el equipo y la afición atlética. En 1966, la Liga volvería a ser rojiblanca bajo la presidencia de Vicente Calderón, una victoria que se consumó en Sarriá frente al Español. El partido de Sarriá fue un partido emocionante. Yo tuve la suerte de marcar el primer gol. Una pelota, digamos, cuando íbamos 1-0 con gol de Ufarte, y me fui para adelante en una jugada, me tuve confianza, bueno, llegué al área, yo venía a la carrera y le pegué y por suerte Carmelo no la pudo detener, ¿no? Y bueno, fue el segundo gol que liquidó al Español, ¿no? Fue el quinto título de Liga que entraba en la vitrina del Atleti. El sexto título de Liga llegaría en 1970. De nuevo se lograría en el último partido de la temporada. La Liga del año 70, que fue la que yo levanté, el partido último contra el Sabadell era ganar o perder. Si no ganábamos o empatábamos, el campeonato se iba para el Athletic de Bilbao, que dirigía entonces Ronnie Allen, y si ganábamos era el título nuestro. En los partidos decisivos tuve mucha suerte. En el Sabadell marqué el primer gol. Marqué el segundo gol cuando faltaban como 10-15 minutos, que era el virtualmente gol de la tranquilidad, que yo en aquel momento la verdad es que no lo digerí hasta que se produjo el hecho ya y se terminó el partido. Eso fue una definición que Vicente Calderón, yo creo que incorporó a ese maleficio, parece que perseguía al Atlético, ¿no? La suerte siempre hemos tenido un poquito adversa. A cada uno se le da y se le quita, pero hay quien recibe más que le quitan, ¿no? Cuando no es por una cosa es por otra. Es el sino, digamos, el Atlético de Madrid, ¿no? Si no, no sería Atlético de Madrid. El fútbol es así, hay sorpresas y el Atlético hemos dado sorpresas desagradables, no muy a menudo, pero sí en momentos claves. El fútbol es tan complejo a veces y tan contradictorio que nunca puedes hacer ningún tipo de pronóstico y no te explicas a veces lo que sucede en un terreno de juego. Este año la final del campeonato de Liga ha estado al rojo vivo. Nos jugábamos en la última jornada la posibilidad de ser campeones, o Barcelona nosotros. Y mientras en el estadio madrileño del Manzanares el titular y el Barcelona se disponían al combate, en el campo de Sarriá el Español pelearía con el Valencia, animado con idénticos propósitos de alzarse con el triunfo. Cualquiera de los dos que hubiese ganado era campeón de Liga, porque teníamos noticia de que el Valencia iba perdiendo, que era lo que se tenía que dar. Aquel final de Liga perdida es uno de los múltiples momentos metáfora de la idiosincrasia del espíritu rojiblanco. A lo largo de este siglo nos hemos acostumbrado a vivir en vilo, capaces de grandes hazañas, también de grandes decepciones. Esa imposibilidad de hacer ese segundo gol a medida que transcurrían los minutos, que lo teníamos tan cerca, la posibilidad de ser campeones, y luego ni Barcelona ni nosotros fuimos. Y nos fuimos a la caseta con un empate, yo creo que un poco frustrante para todos, ¿no? Y no me extraña que para los aficionados también.
yo creo que ya la gota que colmó el vaso fue la final de la Copa Europa. Después de un año triunfal, estábamos en la final de la Copa de Europa frente al Bayern Múnich. Nos enfrentábamos a un Bayern que, bueno, yo creo que ha sido el mejor Bayern de toda su historia, ¿no? Toda la afición se volcó con el equipo, suspirando con cada ataque del combinado alemán. Salió un partido buenísimo frente a un Bayern que era casi la selección alemana. El equipo jugaba bien y la esperanza de ser campeones de Europa la sentíamos al alcance de la mano. Todos los Atléticos Unidos soñábamos con que aquella noche, en Bruselas, se convirtiera en el mayor triunfo de nuestra historia rojiblanca. El partido concluyó empatado a 0 y fuimos a la prórroga con las esperanzas en todo lo alto. Lo jugamos de tú a tú, incluso yo creo que en muchísimas fases del partido fuimos muy superiores. Con el corazón en un puño, tocamos el cielo cuando cerca del final, en una de sus faltas magistrales, Luis nos adelantó en el marcador. Yo pues, era especialista en tirar, o era el hombre que tiraba las faltas directas o golpes francos, y he metido muchos en mi vida. Y aquella quedó como un recuerdo, pues porque el partido era más interesante, más importante. Fue algo que ya lo saboreabas, que lo había festejado, que ya estaba todo, te había hecho miles de ilusiones con ellos. Nos mirábamos, faltando 30 segundos que te ocurra lo que le ocurrió a un equipo como el nuestro, ¿no? Un partido que prácticamente lo teníamos ganado, faltando creo que 28 o 30 segundos. Tuvimos la mala suerte de no haber salido campeón de Europa. Eso fue un golpe muy fuerte que no nos podíamos imaginar que quedando 20 segundos pudiéramos tener la desgracia que caracteriza de vez en cuando este equipo. Mayer sacó de balón en juego, fuimos a interceptarla, salió fuera de banda y creo que no sé si fue Irureta o quién fue, o Melo, en lugar de coger el balón y lanzarlo a las gradas, pues se quedó allí. Sacaron de banda, atravesó la línea de división de dos campos el número 4, Schwarzenberg, no le salimos al paso y a 5 o 8 metros fuera del área le pegó un zapatazo enorme que entró pegado al palo derecho, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, yo creo que es que nos faltó tal vez experiencia internacional, porque faltando un minuto no podemos hacer lo que hicimos. Yo creo que por otra parte, y poniendo un hito de honor a esto, a lo mejor se acuerdan de Reina por ese gol, ¿no? A partir de ese gol ya fuimos derrotados, ya prácticamente, ya éramos conscientes de que luego el partido siguiente pues íbamos a tener muchas más dificultades, sobre todo el equipo anímicamente sufrió un revés muy grande. La afición en pleno estuvo con el equipo en el desempate 2 días después, cuando el Bayern Múnich evaporó del todo nuestro sueño europeo de 1974. Nos dieron un repaso de la A a la Z. Los aficionados rojiblancos nos habíamos habituado al carácter del equipo. Nos sentíamos diferentes. Los años 70 fueron años de gloria. Se lograron 2 nuevas ligas. El 7º título se alcanzó en 1973. Fiel a nuestra tradición, obtuvimos el campeonato en el último partido, venciendo al Deportivo de La Coruña, para delirio de una afición que superaba ya los 50.000 socios. La 8ª liga llegó en 1977, esta vez en la penúltima jornada. Eso sí, gracias a un empate a 1 con el Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu. Fue una época dorada del Club Atlético de Madrid. En los 70 también se ganaron 2 copas. La primera frente al Valencia. Empezamos ganando 1-0, empatamos a 1. Faltando alrededor de 15-10 minutos, fue un pase desde la derecha de Armando Ufarte y le gané la acción a Sol y fue el gol de la victoria.
Levantamos la cuarta copa para el Atlético el 8 de julio de 1972. La otra copa que también ganamos, esto fue contra el Zaragoza, fue el último gol de mi vida deportiva. Fue un centro de Ignacio Salcedo. Parece mentira, tantos años y que uno tenga las imágenes grabadas, ¿no?, en la memoria. El 26 de junio del 76 alcanzamos nuestra quinta copa. Pues la final intercontinental fue un premio que ganamos porque la verdad es que habíamos hecho una Copa Europa impresionante. Una Copa Europa sin recibir ningún gol, sin perder un partido, y llegamos a la final contra el Bayern de Múnich. Una tristeza recordar ese partido. El Bayern no se presentó a la Copa Intercontinental contra Independiente de Avellaneda y la UEFA mandó al subcampeón, en este caso el Atlético de Madrid. En el Calderón había que remontar la derrota del partido de ida. Pues creo recordar que fue una pelota, un pase en profundidad hacia Gárate, hacia la zona izquierda, y yo solía llegar desde posiciones más retrasadas. Centró Gárate, yo llegué y yo creo que con la cabeza y entre el hombro pues desvié la pelota a la puerta, y no fue un remate, digamos, muy limpio o muy perfecto, pero sí lo suficiente para empezar a remontar el 1-0 de Argentina que habíamos perdido. Fue una jugada por la derecha y yo estaba justamente ahí y me quedó como rebote y le pegué medio de punta y el empeine y entró, ¿no? Levantar esa Copa Intercontinental como capitán fue quizás el que se me puso el cuerpo con carne de pollo, como se llama, y sí noté que ahí los colores se me metieron por adentro. La Copa del Rey ha supuesto grandes momentos de alegría rojiblanca. En 1985 lográbamos la sexta frente al Athletic de Bilbao. Fue un partido muy malo por parte nuestra, porque la verdad que en el primer tiempo la primera vez que llegamos es por una cesión de Urquiaga desde el centro de campo, que es un córner ilógico porque estaban en el centro campo. Lo sacamos, mano de Urtubi, penalti. Y nos vamos al descanso ganando 1-0 cuando la verdad es que no nos habíamos merecido ganar. Luego el segundo tiempo fue mucho más sencillo, metimos otro gol. Fue ya acabando el partido, ganábamos 2-1, la verdad que Bilbao estaba apretando. Y bueno, pues en una pared con Miguel me quedé solo delante de Zubizarreta, le hice un par de amagos, él no se cayó al suelo y tiré el balón posiblemente por el lado que menos hueco había, pero el balón parecía que entraba y bueno, pegó en el palo y salió. La verdad es que hubiese sido mucho para nosotros no estar tranquilos 5 minutos en un partido tan importante. Con una buena defensa y con la habilidad y el olfato de Hugo Sánchez, que ha sido uno de los jugadores más rentables que han venido al fútbol español, pues conseguimos este título tan importante para el Atlético de Madrid. El título de Copa del Rey es un título muy bonito, es una competición preciosa y todas tuvieron sus obstáculos para conseguir llegar a la final y ganarlas. Fue una final que en principio parecía fácil, pero este Mallorca tenía en aquel momento un muy buen equipo. Era un equipo complicado y en la prórroga ganábamos 1-0. En ese momento se me pasó por la mente tirar a la puerta, se quedó el rechace de la pelota en el área pequeña y Alfredo fue el que aprovechó la jugada, que venía desde atrás
continuándola. Lo bonito fue terminar la temporada con la copa en la mano. Y después la segunda pues ya tuvo otra connotación, lo que significaba ganarle al Madrid en su estadio esa final. Nosotros teníamos muchas ganas de ganar este partido, ¿no? Y nos salió redondo. Yo empezaba ya con un gol de falta ganando 1-0. 2-0 lo metió Paulo y fue una noche grande para nosotros. Toda la afición disfrutó con la obtención del récord Guinness por Abel. 1.275 minutos sin encajar un gol. Era un récord de todo el club. Vas ganando partidos, no vas encajando goles. Parecía como una utopía, ¿no? Pero bueno, plantamos en Pamplona y ahí estaba el conseguirlo o no conseguirlo, y al final, bueno, pues lo sacamos adelante, lo conseguimos. Fue un mérito de todo el... Yo diría que toda la entidad, ¿no? Pero sobre todo de una gran complicidad por parte de tus compañeros, que al final incluso algunos de ellos estaban más nerviosos que yo. En 1996 fue un año histórico para nuestro Atlético. Por primera vez en su historia, el equipo, en una gran gesta, lograba el doblete, campeón de Liga y campeón de Copa en la misma temporada. Empezamos la Liga también muy fuerte, creo que estuvimos 9 partidos seguidos ganando, haciendo también un buen juego, que es lo que a un equipo le da la entidad, ¿no? Hacer buen juego, hacer ocasiones de gol y sobre todo, bueno, como te digo, ganar los partidos. Jugamos un fútbol agresivo, con mucha presión, con mucho ritmo, un fútbol muy positivo. Había muchos partidos, pero quizá ganando a Barcelona, donde jugamos mejor fútbol de muchos años. Quizá no hablo de historia porque no me gusta siempre comparar cosas, pero ha sido un partido donde hicimos un golpe de efecto muy firme. Ese regate lo hacemos de vez en cuando y a mí me gustó, y lo que pasa es que no creía tampoco que lo iba a hacer en un partido, porque para que se dé en un partido tiene que haber muchas circunstancias, pero bueno, me salió así sin tampoco pensarlo y dio la casualidad que salió bien, pero ese regate se recuerda porque al final terminó en gol la jugada. Si no hubiera terminado en gol tampoco se hubiera recordado. Hemos ganado una Copa del Rey, que para mí ha sido un día más bonito de mi vida. El triunfo de Copa frente al Barcelona lo certificó un gol de Pantic en la prórroga. Era la 9ª Copa para el Atlético. El momento que también se va a recordar muy mucho, un cruce de toda área, en primer palo, centro de Heli, girar de cuello y marcar gol ha sido tremendo. Un momento que ni piensas ni nada, entras, que marcas, que ya está, estás loco, de verdad loco. La final de Liga quizás sufrimos un poquito más de lo esperado, ¿no? Por una ventaja importante que llevábamos, fuimos de alguna manera gastándola y al final nos tuvimos que jugar todo el último partido, ¿no?
Con una enorme presión en el ambiente, nos jugamos el 9º título de Liga de nuevo en la última jornada contra el Albacete. Sí que ha sido un ambiente terrorífico, pero gol de Cholo y luego de Kiko nos ha dado tremenda tranquilidad. Kiko lo hizo todo, ¿no? Hizo un gran control y se fue muy bien de la defensa del Albacete y definió pues como él sabía, ¿no? Primera vez en la historia del club ganamos doblete, Liga y Copa. Las emociones son fuertes, de verdad, emociones son de un acierto total y sobre todo una satisfacción con ti mismo. El verme yo ahí en Neptuno arriba y tocando el cielo e ir en esa carroza con Imperioso recorriendo todo Madrid, donde fuimos aplaudidos por todo Madrid y tal, eso ya ha justificado para mí todo. A las duras y a las maduras. Así ha ido dibujándose nuestra afición rojiblanca. Y ha sido siempre duro descender al infierno de segunda división. Antes de la catástrofe de 2000, ya descendimos en 2 ocasiones. La primera en 1930, la segunda en 1936, donde en el último partido de la temporada, en un dramático encuentro frente al Sevilla, el fallo de un penalti evitó la salvación. Fue el famoso penalti de Chacho, que son las cosas estas de un quinto de segundo, que muchas veces es lo que decide una jugada. En el 2000, de nuevo el fallo de un penalti frente al Oviedo consumó el temido descenso. ¿Tu peor momento como Atlético? No, como Atlético, como futbolista y como todo, con diferencia. Eso es fútbol, esta es vida y eso es Atlético. Creo que el destino no se pudo evitar y de una manera estamos condenados. Si a ti vienen un día a tu casa con una ametralladora y te dicen arriba las manos, que esto es un atraco, esto es lo que pasó aquí. Aquí nos metieron por motivos políticos una administración judicial sin ninguna base, sin ninguna razón, sin ninguna explicación, hasta el mes no nos dejaron hablar. Y entonces teníamos 15 internacionales. Fíjate que tenemos por ahí esos jugadores, Baraja, Valerón, Molina, Hasselbein, y todos esos estaban aquí en ese equipo.
Y descender a segunda tiene que ser por algo muy especial, si no es imposible. En aquel momento, cuando todo se judicializó, cuando llegó un administrador judicial, cuando los medios de comunicación día tras día ensalzaban las posibles irregularidades que se cometían en el club, cuando ponían en duda la viabilidad de la empresa, yo creo que hizo a la fuerza que la gente, los jugadores, perdieran lo que todo futbolista hoy en día tiene que tener, que es concentración en un campo de fútbol, y eso indudablemente para mí es el principal motivo del descenso. Se bajó porque no tuvimos una temporada muy mala en todos los aspectos, desde el aspecto institucional, ¿no?, de club, con todo el tema de la intervención y todo ese rollo que hizo que el club se marease por todos lados. Pudo influir que esos 2 años había una plantilla muy joven, con mucha gente joven que venía con mucha ilusión, y quizás bueno, en el fútbol pues a veces se necesita tener mucha madurez para sobre todo estar en los momentos difíciles, ¿no? Las desgracias no vienen solas, y la mala suerte nos hizo caer derrotados en la final de Copa frente al Español. El Atlético de Madrid en primera división era lo mínimo, ¿no?, que se nos podía exigir en aquel momento, cuando las aspiraciones, lógicamente, eran otras, ¿no? No era mantenerse, sino era pues llegar a competir, lógicamente, por los puestos de Europa y de Liga de Campeones. Ha sido una de las mejores aficiones del mundo, que se ha visto eso reflejado en un momento malo del club, que ha bajado a segunda, ¿no? Fue un momento tan determinante, donde estaba el club con un pie más fuera que dentro de su existencia, que lo que hablábamos antes de la forma de ser del Atlético, la rebeldía y el no quererse conformar con una situación, hizo que pasáramos de 27.000 abonados a 45.000 abonados. Y ese hecho fue, sin ningún lugar a duda, la salvación de la entidad. En segunda o primera división, la afición ha sentido siempre el orgullo de ser parte activa de la historia centenaria del Atlético de Madrid. Un club diferente, un club de los grandes en el universo del fútbol mundial. Ha estado con nosotros, con el Atlético de Madrid, en las duras y en las maduras, ¿no? Y yo creo que eso es una lealtad absoluta, ¿no?, a unos colores. Han llenado el campo todos los partidos, han estado animando, incluso el año del descenso, ¿no?, hasta el último partido que descendimos estuvieron ahí viajando a Oviedo, y a mí me tocó vivirlo, ¿no?, como aficionado, y lo viví, iba al campo a animar y se ha visto. Y ahora pues a la vuelta a Primera División pues está viendo que es igual. ¿Qué sería este estadio si no estuviera lleno? ¿Cuánto vale el hecho de tener el estadio lleno, de esa maravillosa afición, que sabes que siente esos colores, que va a aplaudir, va a animar y está feliz? Esto es una locura maravillosa.
no he visto una afición más adicta que la del Atleti de Madrid. Desde que tenía, pues, 5 o 6 años. Desde siempre. Es una afición que se lleva en el corazón, se lleva dentro, se lleva con todo el amor del mundo. Tú eres del Atleti, tú eres del Atleti, te lo van metiendo en la cabeza y pues al final acabas siendo el Atleti y no estoy arrepentido, claro. Y pase lo que pase, llueva, nieve, aquí estamos con lo que nos están haciendo, pero aquí estamos y estamos siempre ahí. Sufres, te alegras, celebras un gol, entonces es algo más que fútbol. Es llorar cuando tu equipo baja segunda, llorar cuando sube, por encima de todo el Atleti. Es un gran conjunto de emociones en su máxima expresión y todas ellas teñidas de rojiblanco.